Les doy la bienvenida al video recopilatorio de las últimas 16 historias de universos paralelos, parte 6. Esta historia le pertenece a Carla Avilés, ella me la mandó hace meses en uno de mis videos pasados. Era el año 2011, Carla viajó a Colombia por cuestión de trabajo, y jamás se imaginó el trauma que este viaje le dejaría en su vida. Ella se dedica a vender hermosas artesanías. Es por lo anterior que optó por visitar un pueblo llamado Cimitarra para poder conseguir nueva mercancía. Su trayecto en auto fue increíble, pues le fascina el viento que entra por las ventanas del automóvil, así que se sentía realmente feliz. Pasaron los minutos, y justo al llegar al pueblo antes mencionado, sintió de golpe el cambio en el aire, y al mirar por la ventanilla lo que observó le dio bastante miedo. Ella comentó que ante sus ojos habían construcciones antiguas, y caballos con carretas como si estuviera en otra época, y al avanzar se asustó aún más, pues al parecer estaba en una realidad alterna, o sin percatarse retrocedió en el tiempo. Al instante se quedó impactada, pues el cambio de Medellín a Cimitarras era abismal. Minutos después decidió retirarse de ese extraño lugar, y una vez fuera de ese pueblo todo estaba normal como si nada hubiera ocurrido. De esta historia ya pasaron varios años, y ella aún sigue teniendo algo de temor visitar lugares nuevos, pues teme volver a vivir una situación similar. Esta historia le pertenece a Rogelio Alvarado, él me la escribió en uno de mis videos pasados. Rogelio es una persona amable y muy sociable, es maestro de primaria desde hace varios años y le fascina pasear por las tardes cerca de una plaza que está a escasas 2 cuadras de su departamento. Una tarde salió muy feliz a pasear en su scooter, esto sin saber el fallo que estaba a punto de presenciar. Esa tarde de otoño, nuestro amigo Rogelio salió de su clase y se dispuso a pasear y disfrutar de todos esos hermosos lugares de su ciudad. Estaba muy contento disfrutando de las nubes, y de repente se percató de un gran fallo en el cielo, pues por algunos segundos miró unos rayos de electricidad y posteriormente se pudieron apreciar líneas y cuadros muy pequeños en movimiento. Se sintió algo confundido, pues él siempre ha sido algo incrédulo en estos temas, así que rápidamente le marcó a su esposa para contarle lo que acababa de mirar, pero ella no pudo creerlo. Los días pasaron, y él cada tarde visita ese lugar, con intención de volver a presenciar esa majestuosa experiencia. Pero por más tardes que han pasado, él jamás ha vuelto a pasar por esa situación tan particular. Esta historia le pertenece a Laura Insunza, ella me la mandó por correo electrónico hace unos meses. Laura es una señora felizmente casada desde hace 15 años con el señor Alonso, pero un día toda su realidad se vio alterada sin justificación alguna.
La señora desde hace años sufre de fuertes dolores de cabeza, pero evita a toda costa tomar medicamentos, pues solamente se le disminuirían los dolores por instantes, ya que su doctor de confianza le diagnosticó dolor de cabeza crónico. Una tarde de invierno, Laura tenía un intenso dolor, y no se percató en qué momento se le quitó porque de repente se despertó, pues al parecer permaneció un tiempo desmayada sin que nadie la auxiliara. De inmediato se dio cuenta que algo no estaba bien, su casa era la misma pero con algunos detalles cambiados, y al buscar a su esposo no lo encontró por ningún lado. Un día después, se percató de un fallo inexplicable en su realidad, pues su marido al parecer ahora era su psicólogo, y ella nunca se había casado. Algo confundida le trató de explicar. Lamentablemente al señor Alonso le fue imposible creerle, pero le pidió que por favor no abandonara sus citas. Ella obviamente no le dio importancia al tema de la consulta y mejor se fue a su casa para intentar regresar a su realidad. Una vez allí, empezó a recordar todos los detalles de ese día, pues pensaba que en ese lugar estaría la respuesta, pero lamentablemente por más que la señora intentó recuperar su vida real, jamás lo logró y ahora ella se encuentra entre nosotros y ya se hizo a la idea que jamás regresará a su realidad original. Esta historia le pertenece a Yukaren, ella me la mandó por correo electrónico. Yukaren es una chica muy sensible, ella vivía en un apartamento en compañía de su pequeña mascota llamada Princesa. Un fatídico día por la tarde, su mascota comenzó a mostrar síntomas alarmantes con vómitos constantes, total que en cuestión de días su condición empeoró. Y finalmente falleció dejando a Yukaren sumida en un profundo dolor, que incluso 5 meses después, aún no ha logrado superar por completo. La noche llegó y nuestra amiga se quedó profundamente dormida, pero al despertar se llevó una desconcertante sorpresa. Princesa se encontraba esperándola en la sala, Yukaren de inmediato intentó abrazarla, pero Princesa parecía desconocerla. Total que en minutos todo volvió a la normalidad pues su perrita se dejó acariciar. Su mascota tenía un olor desagradable, así que decidió darle un baño refrescante y minutos más tarde ya se encontraban disfrutando del resto del día. Ella sabía perfectamente que algo no estaba bien, pero hizo de cuenta que el fallecimiento de su perrita jamás ocurrió y optó por continuar con su vida. Así pasaron disfrutando de cada día como si fuera el último, visitaron parques, muelles y todos los lugares hermosos cercanos a su ciudad, pero todo inicio tiene un final, y lamentablemente nuestra amiga despertó. Al parecer la semana anterior solo había sido un sueño muy largo, pues su adorada mascota no la encontró por ningún lado, y al mirar el jardín allí estaba la rosa que plantó encima del cuerpo de su adorada princesa. Yukaren cree que no fue un simple sueño, pues está totalmente segura que pasó toda una semana en otra realidad. Esta historia le pertenece a Natalia, ella me la mandó por correo electrónico. Natalia es una chica muy amable, vive en un rancho muy hermoso junto a sus padres, hermanos, y su abuelita Rosa.
El rancho se llama Cuatro Caminos, en el cual a diario a las 11 de la mañana se anuncian las últimas novedades a través de un sistema de bocinas. Desde promociones culinarias hasta noticias importantes, de esta manera la comunidad se mantiene muy bien informada. Esta historia ocurrió hace algunos años. Natalia se levantó muy temprano para pasear un poco en su caballo preferido. Enseguida empezó a preparar todo, rápidamente se puso su casco y dio inicio a su paseo. Todo estaba normal, pero a lo lejos se escuchó el típico sonido de encendido del aparato de perifoneo, y la noticia anunciada la devastó por completo. Pues la noticia principal era que su abuelito Juan había fallecido y sería velado en la funeraria Sedano. Natalia sintió que el mundo se desmoronaba. De inmediato regresó a su casa, donde afortunadamente descubrió que la noticia era falsa, pues su abuelito Juan estaba en el área de los borregos en compañía de su abuelita Rosa. En minutos empezaron a recibir bastantes llamadas para darles el pésame, pero ellos solamente les dijeron que se trataba de un error y les agradecieron el gesto. Más tarde Natalia fue a la casa donde había salido la información, pero la señora le dijo que debió ser un error, pues desde hace una semana no se perifoneaba porque las bocinas estaban dañadas. Pasaron los días y lamentablemente el señor Juan falleció de un infarto, y justo a las 11 de la mañana se escuchaban nuevamente las mismas palabras, informando el deceso del señor Juan. Justo allí nuestra amiga recordó lo sucedido, y sintió un frío que recorrió todo su cuerpo. Pues al parecer una semana atrás, habían escuchado la noticia que apenas ese día se estaba anunciando. Esta historia le pertenece a Rodrigo Fuentes, él me la escribió en uno de mis videos pasados. Rodrigo es un señor joven apasionado por su trabajo, en el cual tiene 5 años desempeñándose como seguridad privada. Una noche tranquila, estaba dando uno de los tantos recorridos que da durante su jornada, y no se percató en qué momento su vida dio un giro inesperado. Era la noche de Navidad del 2010, todos se divertían y disfrutaban en familia menos nuestro amigo Rodrigo y su compañera Alejandra, pues a ellos les tocó trabajar el turno nocturno. Ya en su área laboral, todo estaba súper tranquilo, pues dicho hospital parecía que estaba solo, pues no se escuchaba ningún sonido. Seguían trabajando sin ninguna novedad, pero la hora de un nuevo recorrido llegó, así que se apresuraron a realizarlo. Minutos después llegaron a un pasillo el cual tiene bastantes historias fantasmales, pues según allí en varias ocasiones han aparecido fantasmas. Rápidamente Rodrigo aprovechó para recordarle esas historias a su compañera para tratar de asustarla, pero como ya sabemos el karma existe, Alejandra se asustó, pero él se asustó aún más, pues en cuestión de segundos se quedó impactado, pues no daba tregua a lo que estaba ante sus ojos. Frente a ellos miraron unas escaleras que llevaban a un 5.º piso, pero el detalle aquí es que el hospital solo tiene 4 pisos y ellos se encontraban en él. Con algo de temor se adentraron a la aventura subiendo esas escaleras tan extrañas. Dichas escaleras parecían que no terminaban, pero al llegar al nivel 5 su asombro fue aún más grande. En esa área todo era idéntico al área anterior, así que rápidamente y con algo de temor empezaron a recorrerlo, pero por más que buscaron no encontraron a nadie. Muy desconcertados decidieron volver,
Una vez abajo todo normal, pero después de esa noche el hospital ya tenía 5 pisos, y solo ellos dos son los que no lo recordaban, pues las personas a las que le contaron esto los tomó por bromistas, pues el 5.º piso ha estado allí desde que se inauguró el hospital. Esta historia le pertenece a Leticia, ella me la mandó por correo electrónico. Leticia desde hace años, trabaja para una empresa de bienes raíces en el puesto de secretaria gerencial. Un día mientras trabajaba, su vida cambió por completo dejándola hundida en una inmensa depresión que al día de hoy aún no ha podido superar. Todo ocurrió en el 2020, nuestra amiga se encontraba laborando como de costumbre, ya saben cómo es el trabajo de una secretaria, se la pasan relacionando documentos y agendando citas durante toda su jornada. Sinceramente me parece un trabajo algo estresante, que se deban organizar ciertos documentos para antes de finalizar el turno, y si no se logra deban sacrificar horas de su día para poder cumplir con su objetivo. Eran las 5 de la tarde y Leticia continuaba con sus actividades en la oficina, pues ocupaba un día de descanso extra, es por ello que decidió quedarse para adelantar lo más posible en sus labores. Las horas pasaron y como aún no terminaba, rápidamente le llamó a su pequeña para avisarle que llegaría más tarde de lo planeado, pues aún tenía algunos pendientes. Minutos después, estaba a punto de terminar los últimos detalles, Lucrecia me contó que sintió un mareo muy intenso y no se percató en qué momento se desmayó o se quedó dormida, pues lo único que recuerda es que despertó encima del teclado. Muy asustada, lo primero que hizo fue marcarle a su hija, pero lo extraño fue que el número no correspondía, pues le decía que estaba equivocado. De inmediato se fue a su casa, pero justo allí fue donde su vida se derrumbó por completo, pues llegó a su hogar pero desde que entró notó que su casa estaba algo cambiada y a su hija no la encontró por ningún lado. Lamentablemente Lucrecia sin percatarse apareció en esta realidad, donde nunca se ha casado y obviamente su pequeña jamás existió. Pues estuvo investigando por muchos años, pero toda su familia y amigos le dijeron lo mismo, que jamás ha tenido una hija y la tomaban por bromista. Los años han pasado y Leticia jamás ha perdido la esperanza de un día despertar y que esto sea un mal sueño, pues anhela volver a abrazar a su pequeña de 10 años llamada Denise. Esta historia le pertenece a Julián Bojorques, él me la escribió en uno de mis videos pasados. Julián es un joven al cual le fascina pasear en compañía de su novia en lugares tranquilos, apartados de toda actividad humana. Una mañana soleada, se pusieron de acuerdo para visitar un lugar escondido, esto sin imaginar el fallo que tendrían oportunidad de presenciar. El lugar era hermoso, estaba lleno de frondosos árboles cuyas hojas susurraban al viento con una tranquilidad increíble, además el clima era perfecto, cálido y suave, es por ello que no podían parar de recorrer cada espacio de esa área forestal. Los minutos pasaron y aprovecharon para capturar todos los detalles, así que muy felices posaron en todos los lugares posibles,
pues los paisajes sinceramente eran fascinantes. Más tarde, llegaron a un arroyo cristalino cuyas aguas reflejaban el azul del cielo. Al acercarse un poco el viento se detuvo de golpe, y de la nada salieron cientos de mariposas en desbandada como si algo las hubiera asustado. Continuaron su recorrido y lo que vieron los preocupó bastante, pues las mariposas empezaron a caer moribundas, como si algo en el aire las estuviera extinguiendo. El impacto fue bastante, pues en menos de 10 minutos todas las mariposas ya se encontraban tiradas en el suelo. Ellos estaban en shock, pues no daban crédito a lo que estaba sucediendo. Rápidamente trataron de salir de ese lugar, y por arte de magia el viento se normalizó. Además ya no se miraban rastros de mariposas por ningún lado. De esta historia ya pasaron algunos años, pero nuestros amigos jamás han podido olvidar ese detalle que tuvieron oportunidad de presenciar. Esta historia le pertenece a Lucrecia Insunza, ella me la mandó por correo electrónico. Lucrecia es una señora joven muy elegante, le fascina ir de compras a todas las tiendas finas de su ciudad. Desde hace años pertenece a un grupo de WhatsApp, en el cual están agregadas todas sus amigas más allegadas. Un día la señora Lucrecia muy temprano se compró un hermoso vestido para una cita que tendría el fin de semana, y en minutos ya se encontraba disfrutando del buen clima, obviamente en compañía de un excelente vino. Al parecer su día sería increíble, pero de un momento a otro su vida dio un giro inesperado, que después de varios años aún no ha podido superar. Muy temprano nuestra amiga se encontraba en un lugar exclusivo, y en minutos recibió una notificación del grupo de WhatsApp. La novedad era que una de sus amigas la estaba exponiendo, porque la acababa de ver en el centro de la ciudad, y al saludarla la ignoró por completo. Lucrecia obviamente le respondió que no era posible, pues ella se encontraba disfrutando del día en un restaurante y negó toda acusación. Pero lo extraño de esta historia ocurrió minutos después, porque su amiga mandó fotos de evidencia y efectivamente era idéntica a Lucrecia, como si se tratara de su gemela, y lo más extraño es que el vestido que traía era el exclusivo vestido que Lucrecia minutos antes acababa de comprar. Esta historia le pertenece a Gladys, ella me la escribió en uno de mis videos pasados. Gladys es una joven apasionada de los paseos al aire libre, y su compañero inseparable es Odilio, su fiel perrito con quien recorre los alrededores de su rancho. Todo ocurrió una mañana soleada, nuestra amiga y su mascota se encontraban paseando por las cercanías, sin imaginar la triste realidad que el destino les tenía preparada. Esa mañana era como cualquier otra, con un sol que se esforzaba por calentar el ambiente, pero el aire crudo y helado era un indicio de que la Nochebuena se acercaba. Pasearon por bastante tiempo,
miraron infinidad de paisajes, pero su cansancio jamás se podía comparar con las ganas de seguir disfrutando de su paseo juntos. Minutos después, decidió quitarle la correa a su mascota, y justo allí es donde ocurrió la gran desgracia, pues empezaron a jugar uno de los juegos preferidos de Odilio, el cual es tirar una ramita y él la traía de vuelta, pero después de unos minutos Odilio no regresó. Es como si se lo hubiera tragado la tierra, pues no se escuchaban sus ladridos, solamente se podían percibir los sonidos del lugar. Gladys de inmediato lo buscó por todos los rincones cercanos, pero su búsqueda fue en vano, pues no lo encontró, y sus gritos llamándolo por su nombre nunca fueron escuchados, pues su cachorrito jamás dio señales de vida. Cada tarde visitaba ese lugar con la esperanza de encontrar a su amiguito, pero a como iba pasando el tiempo su tristeza se incrementaba más y más, pues no podía encontrarlo. Meses después, se vio obligada a dejar su rancho, pues tenía una oportunidad de trabajo que no podía dejar pasar, así que no pensó dos veces y fue en busca de una mejor vida. 10 años después, volvió a su querido rancho a pasar Navidad con su familia. Tardó todos estos años en visitarlos debido a que trabajaba en Estados Unidos y no tenía papeles. Una vez en el rancho, Gladys se sintió invadida por una oleada de nostalgia, así que decidió revivir el pasado y se puso la ropa que solía usar en sus paseos años atrás, y en instantes se encontraba caminando por esos senderos que tanto recordaba. Minutos después, ya se encontraba donde su mascota años atrás se perdió. Ella me comentó que estaba por tomar un sorbo de café, cuando se llevó la sorpresa de su vida, pues Odilio estaba a un lado de ella. Era como si el tiempo no hubiera pasado por él, estaba tal y como se había perdido, y en su hociquito traía la ramita con la cual hace años estaban jugando. Gladys no podía creer que fuera verdad, pues pensaba que se trataba de un hermoso sueño, pero para su suerte ese bello momento era real, y en minutos se marcharon del lugar. Nuestra amiga cree que su perrito sin motivo aparente atravesó una ruptura temporal, pues en aquella época lo buscó por todos lados sin encontrar rastro de él, y ahora de la nada aparece como si para él no hubieran pasado los años. Esta historia le pertenece al señor Sergio, él me la escribió en uno de mis videos pasados. Sergio es un señor joven, el cual vive sumido en una profunda depresión, debido a la muerte de su amada esposa. Su mujer falleció hace 4 años en un accidente automovilístico, y a pesar que ha pasado mucho tiempo, aún siente la pérdida como si hubiera sido ayer. Todo ocurrió una tarde lluviosa. Nuestro amigo regresó a su casa después del trabajo, sin saber que estaba a punto de experimentar algo que lo cambiaría de por vida. Ya en la recámara optó por revisar sus redes sociales. Al paso de media hora sintió sus ojos muy cansados, así que de inmediato dejó su tablet y posteriormente se recostó. Minutos después, despertó con una sensación de confusión debido a un sueño muy extraño. En dicho sueño estaba solo en las vías del tren en total oscuridad. Total que no le dio importancia y mejor trató de dormir de nuevo, ya que por inercia miró su reloj y eran las 3 de la mañana. Enseguida se quedó nuevamente dormido, pero de la nada escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Esto lo inquietó bastante, es por ello que no pudo conciliar el sueño de nuevo, pues esa voz no la podía quitar de su mente.
Total que mejor se dio un baño para desestresarse y poder dormir mejor, pero lo que no sabía era que esa noche no era normal, pues estaba atrapado en un bucle, pues por más veces que durmiera, siempre despertaba a las 3. Después de varias interrupciones en su sueño, Sergio miró su reloj y vio que eran las 5, fue entonces que se dio cuenta que su noche eterna por fin había terminado. Lo primero que pensó es que todo había sido un sueño muy largo, pero de lo que está seguro es que despertó más de 10 veces, y siempre que miraba su reloj eran las 3 de la mañana. Esta historia le pertenece a Leonel Martínez, él me la mandó por correo electrónico. Leonel trabaja como repartidor en una tienda departamental, y jamás ha podido olvidar el inquietante momento que pasó hace años. A nuestro amigo le fascina su trabajo, pues le da la oportunidad de conocer personas nuevas, y visitar lugares diferentes cada día. Una mañana muy temprano, llegó a entregar unas flores blancas al domicilio de la señora Dinora. Dinora es una de sus clientas preferidas pues siempre ha sido muy amable con él y le da muy buenas propinas. Una vez en el domicilio, rápidamente fue atendido por la señora, la cual lo recibió con una gran sonrisa y le contó que el siguiente día se iría de viaje y se sentía algo triste, porque no tenía a quien dejarle encargadas sus plantas. La plática continuó un poco más, total que Leonela como pudo se retiró del domicilio, pues ya se le estaba haciendo tarde. El siguiente día, salió un pedido para la casa frente a Dinora, pero al llegar se sintió confundido, porque la casa de la señora estaba muy descuidada como si estuviera abandonada. Nada que ver a cómo la miró el día anterior. Al preguntarle al vecino por la casa del frente, su angustia aumentó bastante, pues el vecino le comentó que la señora Dinora tenía un mes que había fallecido y desde entonces la casa permanecía sola. Es por ello que se miraba bastante descuidada. Leonel no podía creerlo, pues si la señora falleció hace un mes, entonces ¿cómo es que ayer lo atendió al recibirle el ramo de flores? Realidad equivocada. Esta historia le pertenece a Fabiola, ella me la escribió en uno de mis videos pasados. Fabiola es una chica hermosa y muy amiguera, siempre anda acompañada de una de sus tantas amigas haciendo lo que más le gusta, lo cual es pasear en cada uno de los bosques cercanos a su ciudad. Una mañana de otoño, salió muy temprano junto a su amiga Liz a recorrer uno de sus bosques preferidos, pero fatal error pues ese día jamás lo ha podido superar. Caminaron durante horas, sumergidas en una sucesión de paisajes impresionantes, y a pesar del creciente cansancio, su sed de descubrimiento parecía insaciable impulsándolas a seguir explorando cada rincón de ese lugar fascinante. Fabiola me contó que pasaron por unas piedras muy interesantes, tanto que se les antojó descansar un poco en ellas, y justo es lo que hicieron. Minutos más tarde, volvieron a sentirse algo cansadas, es por ello que aprovecharon para sacar sus bastones, y así poder sentir un poco más estabilidad. Avanzaron un poco más en su recorrido, pero Fabiola empezó a sentir un poco seria a su amiga, pues le hacía preguntas pero Liz no contestaba. Fabiola creyó que era por el cansancio,
pero lo que pasó minutos después no tiene lógica y mucho menos explicación. Ambas seguían con su paseo, y justo en ese momento nuestra amiga escuchó claramente la voz de su novio llamándola con insistencia. Le pareció bastante extraño, pues su novio se suponía que estaba trabajando, y al voltear a donde estaba su amiga sintió un aire frío que recorrió todo su cuerpo, pues su amiga la estaba mirando fijamente, sus labios se movían pero no emitían ningún sonido y en segundos desapareció ante sus ojos. Dicho suceso la dejó impactada, pues no daba crédito a lo que estaba sucediendo, y lo único que se le ocurrió fue poner su mente en blanco y caminar en dirección a esa voz, que cada vez se escuchaba más cerca. Continuó su trayecto por algunos minutos, y justo frente a ella se topó con su novio Carlos. Rápidamente le relató todo, pero eso solamente elevó la tensión, pues enseguida Carlos le contó que Liz estaba esperándolos en el coche, pues no se quiso bajar porque le dolía un poco la cabeza. Fabiola pasó por un momento de negación, pues si su amiga estaba en el coche, quien la estuvo acompañando toda la mañana. Y por si fuera poco, se dio cuenta que su ropa ya no era la misma que traía en la mañana, además su mochila también era de un color distinto. Al parecer Fabiola sin querer entró en una realidad paralela, en la cual su amiga la acompañó al bosque, pero en su realidad original su amiga nunca estuvo con ella. La laguna misteriosa. Esta historia le pertenece a Lenny y Alexia, ellos me la compartieron hace meses por correo electrónico. Nuestros amigos son una pareja de enamorados, que en aquella época apenas tenían 5 meses de haberse casado. Siempre han sido atraídos por lugares idílicos, donde los cantos de los pájaros y el aire fresco los envuelven en una sensación de paz. Un día muy temprano, decidieron visitar un lugar muy especial para ambos, pues allí fue donde compartieron su primer beso. Caminaron un poco por el bosque en dirección a ese fascinante lugar, pero al llegar lo que miraron los dejó sin palabras. Pues ese lugar en el que tenían bastantes recuerdos, ahora ya no estaba y en su lugar se encontraba una laguna muy extraña, pues no se escuchaban los típicos sonidos, en su lugar se podía percibir un zumbido algo molesto. De inmediato se alejaron, pero justo allí está el detalle o lo extraño de esta singular historia, pues no encontraban su automóvil, y por si fuera poco a donde ellos iban siempre miraban la laguna. No es que caminaran en círculos porque llegaban a lugares diferentes, pero siempre a cada minuto miraban a su lado la misma laguna. Empezaron a caminar y correr por diferentes direcciones, aunque siendo sincero, de tanto deambular no sabían exactamente dónde estaban. Así pasaron las horas, incluso el sol empezó a meterse. Su angustia era bastante, tanta que empezaron a correr como locos, pero sin darse cuenta llegaron a donde estaba su auto estacionado, y en minutos ya se encontraban muy lejos de ese lugar. La carretera. Esta historia le pertenece a Orlando Cruz, él me la escribió en uno de mis videos pasados. Orlando es un señor joven con sed de aventuras, él y su esposa Lorena comparten una pasión por la naturaleza, y juntos se adentran en lugares boscosos y viven experiencias inolvidables en tardes llenas de aventura y conexión.
Con frecuencia visitan los espesos bosques, en los cuales disfrutan pasear y correr tomados de la mano a lo largo y ancho de esa área. Una tarde de otoño, ambos salieron temprano de sus trabajos, y muy emocionados en instantes ya se encontraban paseando en un bosque cercano a su ciudad. En su recorrido encontraron una carretera algo extraña. Era totalmente recta y realmente se podía mirar muy a lo lejos si un automóvil se acercaba. De inmediato empezaron a caminar, pues estaban ansiosos por mirar todo lo que ese frondoso bosque tenía para ofrecerles, esto sin imaginar el increíble horror que estaban a punto de vivir. Paseaban muy felices tomados de la mano, y de un momento a otro sintieron que el viento se detuvo de golpe. Ambos intentaron hacer como que no pasaba nada, pero lo peor estaba por llegar, pues por más que avanzaban no llegaban a ningún sitio. Al parecer caminaban en círculos, pues se dieron cuenta que habían pasado varias veces junto a una piedra muy singular, pues sus colores eran algo extraños. Con algo de temor optaron por retroceder, pero por más que se apresuraron tampoco lograron encontrar nada ni a nadie que los pudiera ayudar. Total que muy asustados corrieron como si no hubiera un mañana, pero todo fue en vano, pues las horas pasaron y ellos seguían en esa carretera tan tenebrosa. Horas después sintieron una leve corriente de aire, y todo volvió a la normalidad, pues a lo lejos se miraba su automóvil y obviamente se marcharon lo más rápido que pudieron. Meses después y con algo de temor, volvieron a sus andanzas, pues nuevamente empezaron a visitar lugares similares, pero jamás volvieron a ir a ese bosque tan extraño, pues ahora prefieren lugares tranquilos con árboles pequeños, para así disfrutar de los bellos paisajes que solo esos lugares les pueden ofrecer. El cielo. Esta historia le pertenece a Dani y a Lidio, ellos me la escribieron en uno de mis videos pasados. Dani desde su niñez le fascina ir de día de campo al bosque. Dicho bosque está algo retirado de su casa, pero eso nunca ha sido impedimento para él. Una mañana de domingo Dani y su esposa se fueron de excursión, esto sin imaginar el frustrante momento que pasarían. Una vez en el lugar elegido, armaron su tienda de campaña y posteriormente empezaron a charlar un poco. Platicaron de todo, incluso contaron las típicas historias de terror, intentando con esto crear una atmósfera de miedo. Su charla realmente era muy interesante, pues no se percataron que ya habían pasado 2 horas desde que llegaron, pues eran las 11 de la mañana. Enseguida tomaron algo de café y continuaron platicando, pero por inercia miraron la hora y se llevaron la sorpresa que era la 1:30 de la tarde. Les pareció algo extraño, pues no sentían que tuvieran tantas horas allí, pero no le tomaron mayor importancia y mejor optaron por capturar ese bello momento. Oliver intentó tomarle una foto a su esposa, pero lo que miró lo dejó totalmente helado. La cámara captó a Lidio, pero la imagen estaba muy estirada. Creyó que el lente estaba dañado porque en sí era una cámara algo antigua, pero luego ambos observaron el cielo y eso los dejó completamente en shock. Pues se veía muy extraño, de un color rojizo con amarillo, pero su intensidad era muy fuerte, tanto que por unos minutos se quedaron encandilados y se vieron obligados a cerrar sus ojos por unos instantes. Con algo de temor empezaron a caminar rumbo a su automóvil, pero la distancia cada vez se hacía más y más grande. Dicha escena realmente era escalofriante, y nuestros amigos lo único que podían hacer era continuar para tratar de salir bien librados de ese fallo.
Minutos más tarde lograron llegar a su coche, y una vez en la carretera por arte de magia el cielo ya se veía normal, como si nada hubiera pasado.